Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar esta hora, nos salimos un poco del tema político y vamos a hablar un tema que igualmente es importante porque se trata de la salud de la gente, en este caso de los varones. Y hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Es obviamente una oportunidad para educar a la población, para concienciar sobre esta enfermedad y promover prácticas de salud que puedan ayudar a detectarla, sobre todo a tiempo. La concienciación y la información acerca de esta enfermedad son herramientas poderosas en la lucha contra el cáncer de próstata y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha decidido dedicar un día en específico a este tipo de cáncer que cada vez afecta a un mayor número de hombres y supone un papel vital en la promoción de la salud pública. Por ello, hemos invitado al doctor Francisco Cornejo, médico urólogo del Hospital Metropolitano. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablemos de cáncer de próstata y la principal pregunta es, ¿se puede prevenir el cáncer de próstata? ¿Cómo hacerlo si es que es posible? Cuéntenos un poco sobre, hablemos ahora de prevención para después pasar ya al tema de los tratamientos actuales que tenemos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente hoy es la Organización Mundial de la Salud intenta concienciar, como usted muy bien decía, la situación del cáncer de próstata, siendo este un tumor que prácticamente ahí es un problema de salud pública a nivel mundial, porque el Así es. cáncer de próstata ha incrementado en su diagnóstico en todo el mundo. Es el primer tumor que se considera como diagnóstico en los varones de edad. Entonces, el cáncer de próstata, si es que se hace un tratamiento a tiempo y adecuado con un diagnóstico temprano, es incluso curable. Hay tratamientos que van con fines curativos. El punto de la prevención es un tanto difícil. Lo que yo diría es más bien hay que hacer un diagnóstico temprano, porque el cáncer de próstata tiene un factor genético Ujú. generalmente. Sí hemos tenido pacientes que no tienen factores genéticos, pero sí, definitivamente se ve más predispuesto en pacientes que han tenido antecedentes familiares y de cáncer de próstata. Generalmente estos tumores se presentaban en pacientes de más de edad, de los 65 en adelante, 70 años, pero ahora actualmente estamos viendo pacientes mucho más jóvenes. Entonces, el punto es hacer un diagnóstico temprano y para eso el paciente o las personas tienen que estar conscientes de que tienen que ir a su urólogo para ver si es que tiene esta posibilidad. Y el diagnóstico es bastante sencillo, es a través de un examen prostático que generalmente a los varones no nos No les gusta, gusta. pero es importante. Pero también hay otro elemento en sangre, es un examen en sangre que se llama antígeno prostático específico, que no es específico de tumor, de cáncer, pero nos ha ayudado muchísimo en el diagnóstico temprano de los tumores. Y sobre esto, si es que existe la sospecha, existe una serie de estudios de radiodiagnósticos mínimamente invasivos y posteriormente, si es que es necesario, se realiza una biopsia. Importante, ahora no se puede prevenir porque digamos que hay disposiciones genéticas, pero sí se podría detectar a tiempo y para ello se recomienda, doctor, hacer exámenes o revisiones desde qué edad o más o menos hay algún examen que nos diga algún paciente tiene más posibilidades de desarrollar este cáncer de próstata que otros, hay cómo hacerlo. Sí, lo que se ha visto es que la población en los americanos, en los afroamericanos, por ejemplo, ellos tienen un factor genético que predispone aún más la presencia de un cáncer de próstata, por lo tanto, esta población debe tener más control. Y luego, como les decía, el antecedente familiar. Entonces, dentro de eso hay unas guías internacionales que nos recomiendan que si el paciente no tiene antecedentes familiares, se puede hacer a partir de los 50 años, pero si es que existen antecedentes familiares genéticos importantes a partir de los 45 años. Ese es el chequeo. También se ha visto que los pacientes con sobrepeso, con obesidad, desarrollan más cáncer de próstata. Entonces, por lo tanto, tal vez en sentido de prevención es importante el cuidar el peso el peso, la alimentación, evidentemente, en la población general.
Bueno, qué interesante, amigos. A las 7:52 dialogamos con el doctor Francisco Cornejo, médico urólogo del Hospital Metropolitano. Hoy se conmemora el Día del Cáncer de Próstata, uno de los cánceres más comunes en hombres en algunas partes del mundo y también en el Ecuador. Y hablando del Ecuador, doctor, el cáncer de próstata es el tipo de tumor más frecuente en hombres a nivel mundial, incluyendo nuestro país. Y de hecho, en nuestro país el riesgo de desarrollar esta patología está en 37,7 casos por 100.000 hombres. Este es un dato que da Solca a propósito de este día. Y bueno, es una incidencia no alarmante, pero es preocupante. Definitivamente. Yo trabajé muchos años de Sorca y en los años 90 teníamos una incidencia por 100.000 de aproximadamente 25. Por lo tanto, Wow. esto es aumentado, aumentado. Ahora, la ventaja de esto es que en esa época yo recuerdo haber visto cánceres en el 90% avanzados. Venían los pacientes con tumores avanzados. Con todas las conocimiento que ha habido de esto y toda la concienciación que se ha Ujú. dado realmente, actualmente ya vemos menos cánceres avanzados, más cánceres tempranos, en donde sí se puede ofrecer al paciente control y muchas veces curación. Importante, tiene un buen pronóstico alguien que se detecta a tiempo un cáncer de próstata. Definitivamente, sí, tiene un buen pronóstico. Es un tumor que se puede controlar, es un tumor que sí, cuando avanza, avanza y muy feamente, pero sí se puede controlar en la gran mayoría, siempre y cuando el diagnóstico sea temprano. Importante, doctor. Hablemos de tratamientos, cuáles opciones hoy en día existen, cuál es lo más avanzado que se está aplicando para tratar el cáncer de próstata. En esto se ha avanzado muchísimo, primero en el diagnóstico del propio cáncer y en el estadio que llamamos de ver cómo está avanzado el tumor, si es un tumor localizado, un tumor avanzado. Entonces, en esto estamos trabajando mucho con el PET scan a nivel mundial, con el PSMA, que es específico, un marcador específico en donde se puede hacer un rastreo completo del cuerpo y se puede determinar si existen células que han salido fuera de la próstata. Y esto es muy importante para orientar el tratamiento. En segundo lugar, tenemos alternativas como es la cirugía y de mínima invasión, y luego existe la radioterapia con excelentes Ujú. resultados también de control de la enfermedad. Entonces, nosotros valoramos primero si es un tumor en estadio temprano o si es un tumor avanzado, y todo depende de esto. Entonces, Claro. en tumores tempranos ofrecemos cirugía, y en esta cirugía se está haciendo la cirugía robótica con bastantes buenos resultados, en el sentido de que el Hospital Metropolitano tiene esta tecnología y en el sentido de que se puede proporcionar al paciente buenos resultados funcionales en cuanto a la continencia urinaria, en cuanto a la continencia, a la función eréctil, que es lo que preocupa a los pacientes que se puede alterar con este tipo de tratamientos. Y también existe, si el paciente no puede ser sometido a una cirugía, existen combinaciones de tratamiento, entonces cirugía con radioterapia o solo Ujú. radioterapia. Si los tumores son avanzados, entonces la cosa ya se vuelve más difícil. Se debe conocer que el tumor de próstata es hormono sensible. ¿Qué significa? Depende De las hormonas. de las hormonas, en este caso de la testosterona. Entonces existen muy buenas alternativas de tratamiento para controlar ya un tumor avanzado, como es los medicamentos intramusculares u orales que existen en el mercado, como para eliminar la cantidad de testosterona en el cuerpo, y con eso se puede controlar. Pero lamentablemente los tumores pueden hacerse resistentes y con el tiempo avanzan. Entonces, por esto es importantísimo, importantísimo el hecho de que sea el paciente en lo posible diagnosticado de una forma temprana. Importante, doctor. Además de hacerse los exámenes periódicos desde los 45 años, si es que hay antecedentes familiares o a partir de los 50 años, si es que no, eh, ¿cuáles son los signos de alarma que nos podrían indicar que alguien podría tener un cáncer de próstata? Sí, en esto podemos tener dos tipos de pacientes: un paciente que es asintomático totalmente, y eso se ve con mucha frecuencia, y que por chequeos se hace un antígeno prostático. Ayer veía un paciente que estaba con un antígeno muy elevado, que no se había hecho hace 4 años, estaba con 4 de antígeno, y hoy aparece con 2.000 de antígeno, Wow. una elevación muy importante, y evidentemente se hizo el estudio y en la palpación se determinó ya un tumor que no era muy grande, no es muy grande, pero elevó muchísimo. Y hay pacientes, él estaba completamente asintomático. Y hay pacientes que llegan ya con ciertos síntomas, como puede ser propiamente prostáticos, como retención de orina o molestias urinarias, disminución del flujo al orinar, o con síntomas ya metastásicos con dolor óseo.
sin tener muchas veces síntomas urinarios. El paciente puede ya acudir a la consulta con síntomas de avance de la enfermedad y esos síntomas básicamente son dolor de los huesos y es un dolor permanente, continuo, que no mejora, Ah, que de día y noche, que no mejora fácilmente con analgésicos. Es un dolor que generalmente se localiza en la parte lumbar, en la parte de la columna, en general en los huesos. y muchos Entonces, pensarían que es la espalda, ¿no? correcto, puede ser Qué confundidos con complejo. lumbalgias o con... Claro. Entonces, esto es importante el conocer. Entonces, hay que tener, yo como mensaje les diría que no hay que tener miedo al diagnóstico que puede tener. El miedo debería ser tener un diagnóstico tardío. Por lo tanto, es importante saber que el cáncer de próstata se puede controlar si el diagnóstico es temprano. Ahora, doctor, en su experiencia a lo largo de estos años, usted ha visto que gracias a la detección temprana existe una mejor supervivencia de los pacientes con esta enfermedad. Sí, definitivamente. Los tumores, cuando son diagnosticados tempranamente, sobre el 90% se controlan a largos años, si es que no se produce una curación realmente. Sí puede existir en algunos casos recaídas, pero existen otro tipo de alternativas que, asociándoles después de un tiempo, dan una prolongación importante de sobrevida. Entonces, esto es importante saber. Lamentablemente, muchos tumores son mucho más agresivos, mucho más rápidos, como por ejemplo un tumor de páncreas, es muy diferente a un tumor de próstata. Y conocer que se puede hacer un tratamiento adecuado y con buena expectativa de vida. Bueno, importante hablar sobre estos temas que tienen que ver con la salud y hoy justamente se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Doctor, yo quiero agradecerle por esta entrevista. Quisiera que nos dé algún mensaje para quienes lo están escuchando a propósito de este día, del Día Mundial de Cáncer de Próstata. Que es importante que los varones tomemos conciencia de eso, así como les hemos dicho a las señoras que siempre deben controlarse tumores en el seno, tumores en el cuello uterino. Nosotros como varones debemos asistir al urólogo sin temor, confiar en los urólogos. Existen urólogos excelentes en nuestro país. Confiar en los urólogos, confiar exactamente en los métodos diagnósticos tan buenos que hay ahora y lógicamente afrontar una situación, si hay una sospecha, afrontar esa situación y no tapar el sol Así. con un dedo, ¿no es cierto? Entonces es importante afrontar y existen métodos adecuados de tratamiento en donde esa enfermedad se puede hacer con menor sufrimiento. Bueno, importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Gracias, doctor. El doctor Francisco Cornejo, médico urólogo del Hospital Metropolitano, a propósito del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la atención y por haberme invitado. Muy amable.